Siento estar sentado, pero bueno, es lo único que puedo hacer. Así que, bueno, esta charla forma parte de tres charlas que son una revisión del cerebro, el sistema nervioso, la evolución del sistema nervioso y del cerebro, y la última es la simulación que se ha hecho con inteligencia artificial tratando de emular al cerebro, porque la inteligencia artificial todo ha sido búsqueda de similitudes con el cerebro. O sea, todos los algoritmos que vamos a ir viendo han sido copiados de lo que es el cerebro realmente. Y entonces he puesto aquí un poquito la historia que empezó en los años 40 con Turing y ha ido incorporándose distintos algoritmos, pero lo más importante es que desde Turing hasta Rosenblatt pues se hizo aquí, estos dos, aquí es donde arrancó las bases, con las redes neurales, que es la base. Y aquí esto entró en invierno, entonces lo que llaman el invierno de la inteligencia artificial, hasta el año 86, donde Rumenhart y Hinton hicieron lo que llaman la retroprogramación, que vamos a ver un ejemplo concreto muy interesante para entender cómo arrancó la inteligencia artificial. Y ya después ha sido un crecimiento exponencial. Todavía le queda mucho para llegar a las funciones del cerebro, como vamos a ver, muchísimo. Lo que pasa es que lo que ha hecho tiene mucha potencia. Pero es claro, eso es lo mismo que dices, hombre, una excavadora tiene mucha más fuerza que el brazo humano, sí, pero no tiene nada que ver el brazo humano con una excavadora. O sea, aunque sea mucho más fuerte, pero claro, el ser humano hace muchas más cosas. Una excavadora solo hace excavar. Y esto es lo mismo, esto es muy bueno haciendo imagen y sonido, pero no es mucho más. Entonces, hasta que llegue a lo que podemos entender que hace el ser humano es muchísimo más. Lo que pasa es que en esto nos gana por goleada. O sea, en lo que es lo que se llama en Kahneman, que fue premio Nobel por temas de neurología, Kahneman hablaba del pensamiento, el sistema 1 de pensamiento, lo veremos al final, que es el pensamiento rápido, automático, y el pensamiento consciente. Entonces, en pensamiento rápido nos gana la inteligencia artificial, en pensamiento consciente no. Entonces vamos a ver un poquito ya la historia. Aquí. Y entonces aquí es donde he puesto esto, ¿no? Que fueron con lo primero, McCulloch y Pitts hicieron los modelos de neuronas. Las neuronas artificiales nada tienen que ver con las biológicas, ¿eh? Ahora veremos un poquito eso. Y a lo largo de las charlas que nos quedan veremos que la computación dendrítica da una potencia a las neuronas que es muy superior a cualquier neurona electrónica. Esto es una diferencia importantísima. Después, Turing fue pues, digamos, el padre de estos temas y ya fue Rosenblatt el que construyó el perceptrón, Rosenblatt, y aquí esto entró como en hibernación hasta el año 86. Esto lo he puesto, el invierno de la IA, ¿no? Que llaman. Cuando fue David Rumenhart, Hinton y Ronald Williams hicieron el algoritmo de backpropagation, la retroprogramación, que vamos a ver en qué consiste. Esto lo vamos a ver en detalle porque es lo que dio el arranque de la inteligencia artificial, y a partir de aquí se aceleró. Y sobre todo en los últimos años, con las redes generativas adversarias y los transformers, que han sido los que han hecho que tengamos ahora la inteligencia artificial como está. Vale, pues empezamos aquí. Vamos a empezar primero por ver, los seres heterótrofos oportunistas, o sea, los animales, necesitan obtener máxima energía, y entonces esto ya lo hemos hecho en alguna charla, pero lo que han creado es un sistema que detecta el entorno con muy poquita energía y les condiciona a buscarse la vida en el entorno que ellos están detectando. Y esto es el origen del sistema nervioso, realmente. O sea, aquí se detecta el entorno, se procesa la información y envía órdenes, envía spikes, que son los chispazos estos que envía, a los músculos y a las glándulas para que el cuerpo reaccione y se aproveche de la energía del entorno. Esta es toda la base, ¿no?
existen dos tipos de células. Cuando hablo de esto me refiero de todo, animales y no animales, ¿eh? O sea, las células, todas las células tienen una membrana, y esta membrana tiene una bomba de sodio-potasio. Por cada ATP que se gasta, hace un ciclo esta membrana, y entonces lo que hace es que saca 3 sodios hacia el exterior y mete automáticamente 2 potasios dentro. Oye, se oye como una radio por ahí, ¿no? Están hablando, ¿eh? ¿No? Entonces, en este ciclo, lo que está ocurriendo es que esto se crearían cargas positivas infinitas y negativas infinitas, porque esto es una bomba que está bombeando todo el rato. Pero cuando llega a un potencial determinado, hay una difusión de membrana y estas cargas, por difusión, vuelven a entrar y se crea un equilibrio. Y este equilibrio consiste en que al final tenemos siempre 70 milivoltios negativos en el interior respecto del exterior. O sea, se crea un potencial diferencial. Esto ocurre en todas las células, no en las células nerviosas, en todas las células. Pero después se desarrollaron evolutivamente en los primitivos animales, ya lo dijimos en los tenóforos, y a la vez en paralelo en los nidarios también. Los tenóforos son unos bichitos del plancton y los nidarios son toda la familia de lo que llamaban antes los celentéreos, que eran pues las corales, medusas. Entonces estos crearon unas células especiales que se llaman células excitables, que son el origen de las neuronas y también de las placas motoras en los músculos y en las glándulas. Estas células tienen la capacidad de que en un momento determinado esta polaridad que tienen todas las células la pierden de golpe. Y entonces se produce un potencial de membrana que se distribuye, que se va conectando a lo largo de toda la membrana de una célula y se transforma en una comunicación con las otras células excitables. Y entonces entre ellas se crea una red de células excitables. Y esto actúa como un mini computador con sumaciones no lineales. Esto es muy importante porque todas las células electrónicas hacen sumaciones lineales, que después al final algorítmicamente consiguen que no sean lineales. Pero es que las neuronas biológicas ya de origen hacen computación dendrítica que ya no es lineal en sí misma, con lo cual una neurona es como una red neural de muchas neuronas electrónicas. Esto no lo ha conseguido la electrónica. Bueno, pues pasamos a un poquito avanzar y ya entramos en el mundo de la IA. El neocórtex de mamíferos y humanos pues está jerarquizado, entonces tiene hace una comprensión de los datos que recibe del exterior y los jerarquiza y actúa todo a la vez. O sea, la maravilla del cerebro es que está actuando constantemente todo a la vez, todo mezclado. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, la vista o el oído te entra por la zona ventral y por la zona dorsal. La zona ventral, tanto para la vista como para el oído, son zonas que detectan conceptos singulares, por ejemplo, la geometría de un objeto, mientras que la zona dorsal detecta todo lo que es la dinámica y las relaciones de ese objeto con el resto. Pero está actuando toda la vez. O sea, mezcla sentimientos, por eso los recuerdos van mezclados con sentimientos, y esa es la maravilla del cerebro humano que con la IA no se ha conseguido tampoco. En el caso de los seres humanos tenemos un córtex, que es la capa exterior, toda la zona exterior, que es de unos 2,5 milímetros y está muy plegado para aumentar su superficie. Es un mosaico de unas 10⁵ columnas corticales, son columnitas, que son estas columnas, que dedicaremos una sesión solo a estudiar las columnas corticales. Y cada columna cortical es como un elemento básico, es el elemento básico del córtex, con lo que funciona nuestro cerebro. Entonces, tiene 6 capas
y las capas 2 y 3 conectan con otras columnas del neocórtex y las 5 y 6 al exterior al neocórtex, con el tálamo, tronco encefálico, etc. Tenemos estas columnas, cada columna tiene unas 60.000 neuronas por columna, o sea, cada columna tiene 60.000 neuronas, o sea, son dimensiones enormes, ¿no? En un total de 300.000 millones de neuronas que tiene el neocórtex. Y actúa como una red neural de patrones de reconocimiento. O sea, todo se basa en que todo el córtex son unidades que van reconociendo cosas que vienen del exterior. Estos patrones de reconocimiento, al nacer, tenemos como alrededor de 1 millón para sobrevivir, es como la memoria BIOS de los ordenadores, para que arranque el ordenador y reconozca el teclado, pues eso, para que el niño al nacer pues sepa mamar de la madre, tenga una base de lenguaje, porque aunque el niño no hable, tiene ya una estructura mental que le viene de origen, que va a ser permeable a cualquier lenguaje que le digan. O sea, fue un cambio que se hizo hace como 50 años en estudios que hubo. O sea, tiene una base ya para arrancar. Y después, a lo largo de la vida, vamos creando del orden de 300 millones de patrones de reconocimiento. Pero están muy redundados, hay mucha redundancia. Por ejemplo, un patrón de reconocimiento de una cara pues puede tener a lo mejor 1000 patrones de reconocimiento de esa cara, porque tú reconoces a un amigo, aunque lo veas de perfil, con un ojo tapado, abriendo la boca, o sea, tienes casi cientos y miles de posibilidades de reconocer a una persona y siempre es la misma. Entonces, ¿por qué? Porque están muy redundados, ¿no? Hay mucha redundancia en cada patrón, en los patrones de reconocimiento. Y tenemos sinapsis alrededor de unas 30.000 sinapsis por neurona, con lo cual esto nos da un total de 10 elevado a 15 sinapsis cerebrales. Esto es una red gigantesca que es miles de veces todas las conversaciones que hay en la Tierra si todas las personas se pusieran a hablar a la vez, unos con otros. O sea, es lo que y todo va por chispazos, por los que se llaman los spikes, que veremos, ¿no? Son las secuencias de despolarizaciones de las neuronas. O sea, tenemos en una jauría de chispazos y además no se equivocan, va cada uno a su sitio, perfectamente organizado, y está la gran maravilla del cerebro, ¿no? Y estos patrones de reconocimiento están jerarquizados. Entonces, jerarquizados es que tú tienes un patrón, por ejemplo, si estás leyendo un libro, pues hay unos patrones que te reconocen cada letra, las distintas letras en las posiciones que están, o sea, te van reconociendo de forma jerárquica la estructura del conjunto, pero desde las unidades más básicas hasta lo más complejo. O sea, hay una jerarquía en los patrones de reconocimiento. Y entramos ya de lleno en la inteligencia artificial. Bueno, pues partimos del invento de la neurona electrónica. Es un dispositivo que le llega una señal eléctrica, una señal que tiene un valor, la multiplica por un peso, por un número, y la introduce aquí, y la suma. La otra señal de aquí la multiplica por un peso determinado y la suma. Y hay una señal externa, que esto es como el término independiente en matemáticas, sería. Y todo esto va a una función de activación que hay aquí, que le da chispazo o no chispazo, para que salga el tren de spikes de aquí. Y las neuronas, además, estas actúan individualmente, pero las nuestras en el cerebro actúan colectivamente. O sea, las neuronas nuestras, cuando hacen los spikes, las hacen en trenes todas las neuronas a la vez. Y si no se llega a un mínimo de neuronas, no llega la señal al músculo o a la glándula. En este caso sí. Bueno, entonces lo que se compone, la señal de salida, se compone por un término independiente, que es una señal umbral que tiene un peso determinado, por la señal que le llega de fuera, por un peso que le damos, por la señal que llega de fuera, por otro peso. Esto es en el caso más sencillo, que haya dos entradas y una salida. Esto se hace con tarjetas gráficas. Originalmente los perceptrones primitivos se hacen con tarjetas gráficas como las que tienen las pantallas de un ordenador, las apilas y cada neurona está conectada con todas las demás.
y además de forma secuencial. O sea, estas son las capas ocultas que tiene, estas son las capas de entrada, capa de salida y capas ocultas. Y tú no sabes lo que están haciendo, o sea, están operando entre ellas. Entonces, estos valores de W y U van a ir determinándose para llegar a que la tarea que van a hacer estas neuronas sea la más perfecta posible, o sea, para que la salida se ajuste a lo que queramos, a lo que queremos encontrar. Pero va a conseguirse unos pesos determinados para que esta tarea sea, digamos, lo más afinada posible, es decir, que el error de salida sea mínimo, es decir, el dato que nos dé aquí de salida de todos estos inputs sea prácticamente cero o tienda a cero, con respecto al dato que tiene que dar de verdad, al dato que se espera experimentalmente que tiene que dar. Y este proceso de ir encontrando estos pesos W y U, es lo que se llama Deep Learning, o sea, el estar aprendiendo de forma oculta todas estas neuronas interiores. O sea, todas van a tener un peso y no sabemos cuál, sino van a ir ellas consiguiéndolo ese peso. Todos estos valores se tienen que normalizar, porque claro, son valores, yo que sé, esto puede ser temperatura, puede ser presión, puede ser, yo que sé, pH, lo que queramos, ¿no? Pero tú los tienes que normalizar, los tienes que poner en un rango entre 0 y 1. Ahora veremos cómo. Porque he puesto un ejemplo por si lo queréis hacer, ¿eh? Bueno, y entonces al final todo el truco que se inventó por Rosenblatt por la retroprogramación, es que es como que tú quieres llegar al fondo de un valle y solamente tienes un altímetro y un metro para medir tu paso. Tú mides, vas a ir dando pasos y quieres llegar al fondo de un valle. El fondo del valle es el mínimo error entre la realidad y lo que te va a calcular el computador. Es el mínimo error. Entonces eso es un valle, o sea, es un mínimo y tú solamente tienes un altímetro. Entonces tú vas a ir con un altímetro, das un pasito y miras a ver si has subido o has bajado. Entonces al final vas a ir buscando un camino que te lleve al máximo de descenso en el mínimo tiempo posible. Esto es lo que va a hacer la red neural. Un tema importante es, aquí he puesto eso, que hay una función de activación, es decir, al final todo el dato este que salga te lo va a convertir en un valor entre 0 y 1, porque a su vez va a alimentar a la siguiente red y entonces tiene que ser normalizado entre 0 y 1 para que no se empiecen a disparar los valores de forma caótica. Entonces, para esto se hace lo que se llama una función de activación a la salida de la neurona, que va a estar entre 0 y 1, se va a normalizar, ¿no? Y entonces se han estudiado distintos tipos de algoritmos matemáticos para que esto ocurra. Entonces, yo he utilizado, en el ejemplo que vamos a hacer de la retroprogramación, para que se entienda, la función sigmoide. La función sigmoide es esta, la roja. Tiene la ventaja de que la derivada de la función sigmoide se construye con la misma función sigmoide. Si hacéis la derivada de esto, veréis que es igual a la propia función por el paréntesis 1 menos la función. Esto facilita mucho, como vamos a ver el cálculo en el ejemplo que he puesto. Pero normalmente en los computadores la que más se emplea es la ReLU, que es la unidad lineal rectificada. Pero esto es otro algoritmo más que yo no lo he utilizado aquí, porque en plan didáctico yo creo que mejor se entiende con diferencias este. Pero este es el que emplean los ordenadores la mayor parte. Y entonces esto busca un máximo entre el 0 y el i, entre el 0 y el 1. Está normalizado. Esta función de activación emula el umbral de potencial de una neurona biológica. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, este es el disparo de una neurona biológica. Aquí tenemos que está a 70, hemos dicho, 70 milivoltios, el interior de la neurona, pero hay a veces hay unas puertas que se llaman puertas de sodio, y lo que hacen es que se abren un poquito y entra sodio del exterior a la neurona. Si entra un poquito, pues hace como pequeñas elevaciones, pero no entra suficiente, o sea, estas elevaciones se abortan, entra un poquito de sodio y muere, no pasa nada. Pero si llega a entrar hasta este valor umbral de 35 milivoltios, ya
se dispara todo. O sea, las puertas estas, veremos el mecanismo cuando, en la charla que veamos del mecanismo de disparo de la neurona, los fenómenos eléctricos activos, veréis que la puerta primero se abre, pero si se abre un poquito más, ya se descontrolan todas las puertas y lo que hace es un disparo completo. Y se hace una despolarización de la neurona completa. Y este es el spike, este es el chispazo que después se va a transmitir por el axón hasta las siguientes terminales del axón, va a ir a la sinapsis y ahí va a comunicar con el resto de neuronas que están conectadas. Y esto es precisamente, en las células activas es lo que hacen esto. Las células normales no hacen esto. Esto lo hacen solamente las que se han convertido en neuronas. Bueno, pues aquí tener en cuenta esto. La función de activación es una función que emula el chispazo este para que salga el spike, la señal eléctrica, ¿no?, de la neurona. Y otra cosa importante que descubrieron también estos señores en el año 86, Rumenhart, ¿no?, fue el algoritmo de retroprogramación. ¿En qué consiste esto? Pues si tenemos un conjunto de números que da origen, una función que da origen a otro conjunto de números y este da origen a otro conjunto de números, o sea, comunicados por funciones, la relación entre, si tenemos la U aquí, que depende de la I y de este depende de la X, por la regla de la cadena, esto es una cosa de primero de carrera, vemos que la derivada de la U respecto de la X la podemos hacer por regla de la cadena, es la U respecto de la Y y la Y respecto de la X, o sea, podemos ir uno detrás de otro. Y esta regla de la cadena lo que nos va a permitir es conectar las capas ocultas. Vamos a ver que la variación de aquí va a depender con respecto a las variables que hay aquí, va a ser esta, por esta, por esta y por esta. O sea, vamos a ir retrocediendo hacia atrás. Por eso se llama backpropagation, porque va hacia atrás la propagación de la señal. Entonces, el gradiente, entonces esto se va a aplicar aquí al descenso de gradiente. Supongamos que la altura es el error. O sea, lo que queremos es, al final, es encontrar cuál es el error mínimo que hay al variar los coeficientes estos de peso, al ir variando los pesos para que el error al final de la red sea el mínimo. ¿Estáis un poco siguiéndome? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces esta fue la gran innovación que dio lugar al disparo de toda la IA a partir del año 86. Después se ha ido enriqueciendo con muchos algoritmos que vamos a ver, pero este fue el que inició todo. Y aquí he puesto cómo se hace el cálculo, porque es que me decidí a hacerlo yo con una hoja de cálculo, para hacerlo muy sencillo, hacer un computador una IA de 3 neuronas para ver lo que conseguimos. Vale. Entonces, al final, tenemos que el error, que es sobre lo que vamos a trabajar siempre, que el error sea mínimo entre lo que nos da la red y la realidad, es igual al valor real menos el valor calculado. Tiene que ser mínimo. Vale. Entonces, estos pesos, como estamos trabajando en un mundo de matemática lineal, el peso del que partimos, el peso en el primer ciclo de aprendizaje, es W0. Pero para pasar a que aprenda un poquito más, es decir, es como el montañero que va con eso, está en un lugar, pero a ver, ¿dónde pone el palo para bajar? Entonces va mirando con el altímetro, da un paso a lo mejor de 1 metro y mide a 1 metro a su alrededor la altura que tiene. Entonces ve la que más baja y por ahí empieza a descender, por el máximo de descenso, ¿no? Pues esto es lo que se traduce aquí, ¿no? Es decir, el siguiente valor en el paso 1 será el valor del lugar donde estaba, el valor del peso ese, menos un paso, el tamaño de un paso, por el descenso de gradiente del error respecto del valor, del cambio de valor. O sea, aquí sería esto, ¿no? Aquí este es el paso que va a dar, y este es el descenso de gradiente. Es decir, entonces el valor que le va a quitar al W es precisamente
el producto este del paso que da por el descenso de gradientes. Vale. Yo he hecho un truco aquí, que no lo puse en la versión que os envié, porque me ha resultado muy interesante para hacer el ejercicio. Y es que, como a medida que te acercas al valle, al lugar, al mínimo, vas haciendo cada vez los pasos más pequeñitos, porque si das el paso muy grande cuando estás en el mínimo, te pasas del mínimo. Es decir, vas haciendo que los pasos... Pues he puesto un truco adicional, que es multiplicar el alfa, el paso que damos, por el error. De tal forma que automáticamente nos hace un ajuste... Esto lo puse yo opcional, ¿eh? Pero vamos, es como se suele hacer también en los algoritmos estos. Le multiplicas el tamaño del paso por el error. Y entonces, con esto automáticamente te va calculando los pesos a lo largo de toda la red, como vamos a ver ahora. Partimos de unos pesos iniciales y después cada paso que damos de aprendizaje nos va calculando pesos nuevos hasta que encontramos una red que el cálculo que nos hace no tiene nada de error, es decir, nos define exactamente el fenómeno experimental que teníamos. Entonces, pues todo esto es lo que vamos a hacer. Es que lo mejor es verlo. Bueno, entonces, para operar, lo que se hace es normalizar los valores, como he dicho. Es decir, cualquier valor de x lo vamos a transformar en un número entre 0 y 1, y para eso simplemente ponemos el valor de x menos el mínimo de x de toda la serie, partido por el máximo menos el mínimo. Entonces este valor va a estar entre 0 y 1. Y en el i hacemos lo mismo. Y aquí he puesto un ejemplo, porque esto lo preparé en la época del COVID. Y entonces se hablaba de que el COVID tenía una relación, una influencia entre la edad y el índice de masa corporal. Se hablaba, no sé si era verdad, pero esto lo he tomado como que es la realidad. Entonces creé este algoritmo como si fuera el algoritmo de verdad. Y este es al que vamos a llegar con una red neural paso a paso para ver cómo la red va aprendiendo hasta conseguir que funciona igual que el algoritmo analítico que hemos hecho aquí. Es decir, tenemos una caja negra de una persona que tiene una edad y un índice de masa corporal. Y de aquí le va a salir un riesgo de COVID. Entonces, si aplicamos esta ecuación, que aunque parece que no es lineal, analíticamente sí que es lineal. Entonces, estos términos nos dan curvatura, estos son términos cuadráticos que nos dan curvatura de la respuesta, y esto nos da la interacción entre 1 y 2. Y esto nos sale, pues eso, una gráfica que, como veis, aparentemente no es un plano, vamos, no es un plano claramente, es una curva, pero queda muy bien definida por los términos de interacción y los de curvatura. Y esto es a lo que la red neural, sin saber, de forma ciega, va a llegar. Bueno, y aquí son valores reales, estos son valores experimentales, ¿no? Digamos, esto es la realidad. Es decir, un señor que tiene 90 años y tiene un índice de masa corporal de 36, pues tiene el 100% de morir de COVID en su día. O sea, esto es lo que salía de un algoritmo hipotético que yo planteé para a ver cómo la red llega hasta él. Y vamos a hacerlo. Bueno, entonces aquí creé una red para hacerlo muy sencillito, para, en plan didáctico, ¿no? Claro, es una red de 3 neuronas, simplemente. Tiene una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Tenemos la edad, el índice de masa corporal y el riesgo riesgo alto de COVID, ¿no? De daño de COVID. Y entonces aquí en rojo he puesto los controles, los valores de W, todos los valores de W por capas, y de los umbrales en cada neurona. Claro, en una red neural de 3 esto no lo tiene ningún animal. El animal más sencillo, o de los más sencillos que se ha estudiado, es el Canorhabditis elegans, el C. elegans que se llama, que tiene 302 neuronas. Claro, es el más sencillo, es muchísimo más sencillo. Es decir, ya partimos de que la biología es mucho más complicado que cualquier cosa que estamos haciendo, ¿no? Y entonces vamos a ir con esta red tan sencillita a ver qué ocurre. Bueno, pues partiendo del algoritmo este de retroprogramación que hemos visto antes,
ponemos aquí la red, en esta red, a todos estos valores, cuáles son las funciones que vamos a ir calculando y siguiendo la regla de la cadena, pues como el valor hemos dicho que coincide con la derivada, vamos a ir aquí a verlo otra vez, hemos dicho que aquí, que la derivada de esta función es igual a la propia función por 1 menos la función. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho aquí. Es decir, la variación de I, de la salida final, con respecto al primer peso de conversión de señal, será igual a la derivada primera por la derivada segunda, por la regla de la cadena, por la tercera. O sea, perdona, por la tercera, sí. Vale, y esto lo he hecho con todos ellos. Esto se calcula muy bien en una hoja de cálculo, es sencillísimo en una hoja de cálculo hacerlo. Y pasamos ya a la hoja de cálculo. Entonces partimos de una edad de 50 años, un índice de masa corporal 25, el valor normalizado, lo normalizamos a esto, con la tabla esta que hemos puesto aquí antes, de valores máximos y mínimos. Y entonces vemos qué output sale. Bueno, pues vamos al algoritmo que nos da la red. Como la red le hemos puesto unos valores de partida de 0,5 a todos los valores, a todos los umbrales y a los pesos 0,5, así de arranque. Es decir, es una red que como que acaba de nacer, que no sabe nada. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues nos da, calculamos la red lo que tiene que dar con estos pesos y nos da 0,74. El valor real era 0,15. Bueno, entonces tenemos un error aquí de 0,59, muy grande. Entonces volvemos hacia atrás. Y entonces vamos haciendo iteraciones. Y entonces esta es el final de todo, después de todas las iteraciones, que veremos la tabla, donde teníamos el output real de este ejemplo, 0,15. Aquí el que nos da la red ya es 0,15 y estos son los valores que nos ha dado al final la red, ya calculada por iteración. O sea, hemos ido haciendo iteraciones hasta que nos ha dado estos valores. O sea, que hemos visto que no consigue la red haber aprendido exactamente a resolver un problema que era oculto y lo ha hecho con las capas ocultas y no sabemos cómo lo ha hecho, pero es simplemente con el algoritmo de retroprogramación nos ha dado el resultado. Y aquí he puesto cada ciclo como lo fui haciendo. Estos son los valores, todos los pesos, el error que nos da, este es el primero que nos da, un 0,59, que era un error grandísimo. Cuando le damos estos pesos, le vamos haciendo una aproximación a cada distintos ciclos, hasta que vemos al final de todo que el error es bajísimo, es un error prácticamente casi cero, y estos son los valores finales que tiene que tener esta red. Es decir, cuando la red consigue ya estos pesos y estos umbrales, ya ha aprendido a resolver el problema. Ya tenemos una red que nos resuelve problemas. Esto fue lo que se hizo en el año 86 y dio origen a que eran redes que a nivel científico pues servían para resolver problemas sin saber realmente cómo lo resuelve, porque es una caja negra realmente. Bueno, pues hemos visto el mecanismo de retroprogramación. Esto fue el arranque de todo. Pasamos al siguiente algoritmo que se hizo, fueron las convoluciones. O sea, las convoluciones, esto empezó ya a desarrollar cada vez más. Hasta aquí no se había comercializado ninguna inteligencia artificial, eran redes que se empleaban a nivel científico para cálculos y para hacer aproximaciones de funciones desconocidas, ¿no? Pero aquí se empezó a trabajar. Se empezó a trabajar ya con imagen, sobre todo con imagen. Y entonces, aquí se emplea el algoritmo de las convoluciones. ¿Convolución qué quiere decir? Pues que tenemos una matriz aquí, imaginaos que estos son puntos de luz, son intensidades de luz, y queremos afinar esa luz. Entonces, le ponemos un filtro que nos hace este cálculo. O sea, nos multiplica
ponemos este filtro, que se llama un kernel también, un filtro, lo ponemos aquí, en esta zona, y lo vamos paseando por todo el cuadro. Entonces lo vamos repasando por todo. Y en cada cuadro nos convierte todos estos valores en uno solo. O sea, nos da el valor de 3 que representa a todos estos aquí. Como esto se puede hacer por intensidades, se puede hacer por colores. O sea, esto es una forma muy analítica, porque puedes decirle, bueno, pongo un filtro de color rojo y me va a dar intensidades rojas, y este es multicolor. Entonces me va a hacer un análisis de esta fotografía, pero solamente de los matices rojos, después de verdes. Entonces la convolución lo que me va es a filtrar una red, me va a dar el resultado final, va a ser, si la dimensión de este es n, 8×8, y el filtro tiene una dimensión de 3×3, la dimensión final del resultado va a ser el primero, la dimensión de la placa analizada menos la del filtro más 1. Pero se puede hacer padding. Padding es que se rellena con ceros todo el contorno para no perder dimensión. A veces es útil hacer esto. Y entonces aquí he puesto el cálculo de cómo se hace, cómo se convierte. Se va multiplicando cada valor por el correspondiente que lo tapa. Con lo cual, con eso consigues hacer filtraciones de imágenes y afinar muchísimo. Aquí, por ejemplo, es el caso, he puesto de una fotografía de un gato, cómo va analizando por colores. Esto sirve para analizar formas, colores. Si se emplea con sonidos, pues te analiza frecuencias, te analiza pues mucha información de un sonido que tú no llegas a alcanzar. Entonces, ¿en qué se aplica esto? ¿En qué se aplicó? Porque esto es de los años 90, primero de los 90. En reconocimiento y clasificación de imágenes, etiquetar imágenes, distinguir entre un perro y un gato, por ejemplo, clasificar formas, detección de objetos. Yo tengo un amigo que trabaja en inteligencia artificial en California y hizo con tarjetas gráficas un sistema que lo vendió a una empresa de seguridad como para detección, y me enseñó. Era la Puerta del Sol de Madrid el día de Año Nuevo, de las campanadas, y había una persona por allí que iba a posta, ¿no? Con una maleta, ¿no? Una carterita, se iba moviendo por allí, y mediante convolución lo detectó. O sea, porque iba la imagen y le metió un filtro, le metió varios filtros y dije, mira, ahí está el sospechoso, ¿no? O sea, fue muy bueno, muy bueno. Yo me encantó el ejemplo que me puse. Además, me lo enseñó con mucho detalle cómo iba. Entonces, te hace... Perdón. Te hace... por ejemplo, eso en peatones, señales de tráfico. Esto se emplea, por ejemplo, las convoluciones estas los entrenan a los Teslas, por ejemplo, que tienen una pantalla de movimiento de peatones al entorno, los entrenan con esto, mediante este sistema de convoluciones, y te clasifica las imágenes. Entonces, en vehículos autónomos, bueno, cuando hablamos de vehículos autónomos hay que ser muy prudente, realmente no existen todavía, ¿eh? O sea, aunque hay mucho comercio de, van solos, no, van solos, están totalmente, hay equipos de personas que están monitoreando, y cuando ven que va a pasar algo raro, le ponen el freno, ¿eh? O sea, autónomos realmente no existen todavía, no se han atrevido a que haya. O sea, es que esto hay más propaganda que realidad. En diagnóstico médico, por ejemplo, para detectar en rayos X, en TAC, RMN, ecos, pues detectar cosas que el ojo le cuesta mucho más, ¿no? Que, por cierto, había una red que los médicos ya no la tienen, ¿no? Porque creo que la han desconectado hace como dos semanas o por ahí. Me dijo mi hermano, que trabaja en oftalmología y enviaba las imágenes siempre de fondo de ojo a analizar, y la han desconectado porque creo que la empresa de Estados Unidos era Evidence, ¿no? Open Evidence se llama, exacto. Y la han desconectado porque dice que Europa está forzando las normas a tal extremo que ellos no quieren seguir trabajando con Europa. Entonces han dejado colgados. Yo creo que lo empleaban, el 50% de los médicos lo empleaban o más, ¿eh? Ahora, mi hermano desde luego lo empleaba muchísimo, y enviaba muchas imágenes y le ayudaba a él a hacer diagnóstico. ¿Por qué lo han cerrado el año?
Pues porque, según lo que comentan, es porque la normativa europea es demasiado estricta y como un castigo a Europa, ¿no? Eso es lo que dijeron, por lo menos oficialmente. Así que para móviles sigue funcionando. Sí, un momentín. Seguimos aquí y después ya comento. Reconocimiento facial también, de seguridad, lo que he comentado yo, para identificar personas dentro de multitudes. Análisis de vídeos, videovigilancia, detección de sospechosos y procesamiento de audio y de lenguajes también, ¿eh? Esto se está empleando. Otro algoritmo que se ha introducido es el vector, ¿no? el vectorial, la cuantificación vectorial. Esto lo introdujo uno que ha escrito un libro que es Cómo construir una mente. Es famoso este hombre, ha vendido muchos libros, y este es de los años 80 también, esta invención. Este es un investigador de IA bastante bueno, y entonces lo que hizo fue, en lugar de trabajar con todos los puntos que tenían una varianza, pues clasificarlos por varianzas. Es decir, bueno, pues veo cuál es el centroide, si estos puntos tienen una varianza diferente, es que es una población diferente, de los verdes y de los azules. Entonces busca el centroide y en lugar de trabajar con todos los puntos, trabaja solo con el punto que está en el centroide. Y esto le simplifica muchísimo, probabilísticamente, le simplifica muchísimo todo lo que es el trabajo a la red neural, ¿no? Al final las redes neurales lo que van es a simplificar el trabajo porque no tienen capacidad para procesar todo, ¿no? Entonces, esto sería, pues por ejemplo, un ejemplo que he puesto aquí, curioso, ¿no? Cuando se dice que hay razas humanas, pues realmente dices, bueno, es que la varianza genómica, cuando tú coges una población humana, la varianza genómica del total es inferior a la varianza genómica que hay entre una raza y otra, o sea que realmente no hay razas humanas, o sea, no hay diferencia de varianza genética entre distintos individuos. El ruido que hace la variación genética de un grupo de blancos es el mismo que el que hay entre un grupo de negros o de amarillos, ¿no? Da lo mismo, ¿no? O sea, no hay razas humanas, realmente no existen. Aplicaciones, bueno, pues esto se aplicó mucho en audio y voz, sobre todo, para distinguir distintos bits en sistemas de comunicación y en reconocimiento. Donde más se empleó fue en esto, en codificación de estándares de telefonía. Y también en imagen y vídeo, pero más en sonido se empleó. Y el aprendizaje automático también, el machine learning, que es lo que hemos visto, con cuantificación vectorial se simplifica bastante. Y hay una diferencia, aunque al principio la gente lo confunde un poquito, es decir, y entonces ¿en qué se diferencia la red convolucional con la cuantificación vectorial? Bueno, pues aquí he puesto que son diferentes, bastante diferentes, aunque en principio sirven para analizar y filtrar, sobre todo, pero estos son más proactivos que la cuantificación vectorial. De hecho, las redes convolucionales tienen mucha más aplicación que la cuantificación vectorial. Otro algoritmo que vamos a ver es también los modelos ocultos de Markov. Esto también, al principio de finales de los 90, marcó bastante el avance en la inteligencia artificial. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues un ciclo de Markov es que tú tienes un estado de un sistema y vas a pasar al siguiente ciclo. O sea, tienes, por ejemplo, yo qué sé, que hace viento, calor y lluvia. Entonces tienes una probabilidad de viento, calor y lluvia en un día determinado. Dice, sabiendo esto, ¿qué probabilidad tengo de que mañana qué probabilidad habrá mañana de viento, calor y lluvia? Es decir, viento, calor y lluvia, la probabilidad de que si hace viento pase a que mañana haga viento es una, si hace calor de que pase a los otros estados. O sea, aquí están todas las posibilidades de que pase al mismo estado o que de calor pase a viento o de pase a lluvia, ¿no? Y entonces tenemos todas las posibilidades de estados, con lo cual se nos forma una matriz de conversión, una matriz de evolución, que se llama. Esto se emplea en ventas, por ejemplo. Dice, si yo vendo en 3 mercados,
por ejemplo, yo qué sé, pues la empresa me compra tanto, la B tanto y la tercera tanto. Si este ejercicio estoy vendiendo tanto, esta es la distribución de ventas en cada una de las 3 áreas, ¿qué expectativa tengo para el próximo ejercicio, el próximo año? Pues como tenemos una probabilidad de que si se vende aquí, el año que viene se vuelva a vender aquí, es una probabilidad de que pase al otro mercado, pues tenemos el cuadro completo. Y multiplicando el estado inicial por la matriz de conversión, llegamos al estado final. Aquí he puesto un ejemplo que lo puse cuando hicimos la evolución de los seres vivos. O sea, un ser vivo, una especie, puede evolucionar a ser una evolución tipo K, o sea, organismos muy estables, que tienen más años, que evolucionan muy poquito, o bien que evoluciona una especie rápida, como son las ratas. Una evolución tipo K, pues son un caballo, un elefante. Un R, pues son ratas, seres de mucha rapidez, o que pase a extinción. Bueno, pues esta es la situación de un ecosistema, por ejemplo, de que haya seres 0,5 que sean de evolución lenta, o sea, que sean de seres tipo elefante, especies grandes, de pocos hijos, de poca reproducción, pero muy estables. Que hay un 20% de especies muy rápidas, de ratitas, muy oportunistas, o un 30% de extinción de ese ecosistema. Bueno, pues si tenemos un conocimiento de la matriz de evolución, vamos a ver qué ha ocurrido en la siguiente etapa. Pues nos encontramos que con esta matriz de evolución, que se estudia pues estadísticamente o por modelos ya de bioquímica, o sea, de biología fundamental, le das los pesos aquí de evolución y te da la probabilidad del siguiente año. Es decir, pues en la siguiente generación habrá aumentado las especies K, habrán disminuido las especies R, y la extinción habrá aumentado, la probabilidad de extinción de ese ecosistema. O sea, podemos estudiar cómo evoluciona un sistema en el tiempo mediante matrices de conversión. Bueno, pues esto se ha empleado en los ordenadores, en la inteligencia artificial, pero añadiéndole 2 cosas muy importantes. Una, los modelos ocultos de Markov. Este es un modelo de Markov tradicional, que se emplea, por ejemplo, en ventas, para cálculos de ventas, en mercados, cómo evolucionan las ventas en distintos mercados. Pero esto se le ha añadido, claro, a base de n ciclos, pues multiplicas esta matriz, la elevas a n, y la multiplicas por el estado inicial y te dice cómo sea el estado final al cabo de n ciclos. Bueno, pero a esto se le han añadido dos sistemas nuevos, como digo. Uno, los modelos ocultos. Modelos ocultos es que tú no ves si hace sol o llueve, tú no lo ves. Tú lo que estás viendo es si el vecino sale a pasear, sale a comprar o sale con paraguas. O se queda en casa, perdón. Entonces, de aquí deduces, de lo que tú estás viendo, deduces el estado oculto de lo que está ocurriendo. Si en el día 1 llueve, ves una probabilidad de lo que van a hacer los vecinos. No salen de casa, o van a comprar, o no van a pasear. La probabilidad de salir a pasear es muy baja, la de comprar es un poquito mayor, y la de quedarse en casa es muy alta. Entonces, observando los estados finales, puedes averiguar mediante estos modelos de Markov, igual, no lo he puesto porque es un poquito más complicado, ves el estado oculto y cómo evoluciona el estado oculto de Markov observando el exterior. Y esto, añadiéndole el método de Monte Carlo, es que tú estadísticamente vas tirando como apuestas, cartas. Es como, por ejemplo, y aquí he puesto un ejemplo que se ve muy gráfico. Si tú quieres calcular el número pi, haces un cuadrado, y en el cuadrado inscribes un círculo y tiras puntos al azar. Y entonces cuentas los puntos que quedan dentro del círculo y los que quedan fuera. Entonces, claro, el área del círculo es proporcional al número de puntos que han caído dentro, porque es al azar, es un método de Monte Carlo. Y midiendo
los puntos que quedan fuera y los puntos que quedan dentro, puedes calcular el número pi. Si haces el algoritmo te sale que es 4 por el número de puntos rojos partido por el número de puntos totales que has tirado. Entonces tú esto, a base de tirar muchos puntos, llegas a afinar el pi muchísimo, a valores de pi pues de muchísimas cifras decimales. Entonces esto unido, claro, el modelo de Monte Carlo, cuando lo unen al de Markov, lo unen de forma evolutiva, es decir, los puntos que va a tirar en Monte Carlo, donde vas tú a mirar la experiencia, a observar, no vas a observar de forma caótica en cualquier sitio, como he puesto en este ejemplo, sino que va a ir condicionado. Por ejemplo, si llueve varios días seguidos vas a tirar más puntos en la zona de lluvia. Es decir, la probabilidad de que, como estás viendo que hay una probabilidad mayor en una dirección, vas a hacer un análisis más fino y vas a tirar puntos de observación en esa zona. Entonces, esto es el método que se llama de Markov, modelos ocultos de Markov, Monte Carlo, el algoritmo conjunto. Esto hizo mucho avance en reconocimiento de voz, música, imágenes, deduce palabras, tonos y figuras ocultas. O sea, tú, aunque no digas una palabra, él te la adivina, te la rellena, ¿no? Porque te está rellenando por método oculto de Markov. Esto es lo que nos hace también el móvil, por ejemplo. Bueno, esto no es todavía escritura predictiva, eso lo vamos a ver más adelante. Esto no llega a ser todavía eso. La escritura predictiva es un paso más allá. Esto lo que te hace es que te rellena. Por ejemplo, esto es lo que hace la cóclea cuando lanza los pulsos, los spikes al cerebro, lo hace pasar por varios núcleos de afinamiento. Entonces te lo hace pasar por el núcleo olivar y por el núcleo coclear. Entonces te va haciendo pasar por varios y en cada uno está haciendo estos modelos ocultos de Markov. Está trabajando con eso. Entonces, según lo que había, te rellena las palabras que tú no oyes. Por eso, en una conversación, aunque tú no oigas todo, te estás enterando de lo que dicen. Bueno, pues esto es en lo que se ha empleado. En previsiones de meteorología, clima, en mercado de valores, ventas, tendencias. Evidentemente esto en marketing es muy útil, el aplicar estas redes, y esto ya se empezó a aplicar en marketing, estas redes para eso. Pasamos a otro nivel un poquito más alto, que son las redes neurales recurrentes. Esto se basó en estudios que, sobre todo de Hoffield, que lo nombramos en la charla que hicimos del cerebro, las redes de Hoffield. Las redes de Hoffield son redes neurales que tienen memoria, es decir, se acuerdan de lo que ha pasado antes y reconstruyen ellos el patrón de reconocimiento. Ellos, cuando ha pasado algo, están predispuestos a que pueda volver a pasar. Entonces tienen memoria y el patrón de reconocimiento lo afinan mucho así. Es decir, lo que hace es que la red neural no avanza hacia adelante, como hemos puesto en las redes de Rosenblatt, ¿no?, al principio, que van solamente en una dirección, sino que hay una retroalimentación de la red. Se alimenta con el resultado de lo que ha salido también. Entonces las redes estas, como veis aquí, la red no solamente va en una dirección, sino que se retroalimenta. Esta es la base de las redes de Hoffield, que son las que el cerebro tiene, ¿eh? El cerebro está trabajando con estas redes, por eso es intentar imitar al cerebro, ¿no? Pero estas tienen un problema y es el desvanecimiento de gradiente, es decir, se les olvida, tienen memoria a corto plazo de lo que ha pasado, porque es simplemente lo que ha pasado antes. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en una red mucho más alejada no tienen memoria. Entonces, a esto se les puso una memoria a largo plazo, que es el sistema LSTM, que hace enlaces de neuronas más alejadas que van a alimentar las primeras, es decir, que mantienen una memoria a largo plazo. Con lo cual, cuando tú estás pensando algo, está condicionando lo que pasó no solamente inmediatamente antes, sino mucho antes también. Esto es importante, estas unidades recurrentes cerradas son más sencillas y de memoria ya a largo plazo, ¿no? Los atractores de Hoffield, similares a las redes biológicas formadas por neuronas conectadas, tienen uniones excitatorias de forma recurrente. Y esto es muy importante porque, si os acordáis, cuando hablábamos del cerebro,
esta es la base de la memoria, es decir, la memoria se basa en redes neurales que hacen complexión de patrón, es decir, cuando les llega un disparo de alguna de las neuronas de esa red que tiene el recuerdo, cualquier neurona que se excita a la red entera. Es decir, es como cuando lo tengo en la punta de la lengua, pum, hasta pum, te da el chispazo y se dispara una de las neuronas de la red que mantiene esa memoria y ya tienes la memoria completa, ya te ha completado el patrón. Por eso es esto, es decir, el recuerdo secuenciado de actividades, por ejemplo, recitar, cantar o tararear melodías que te dan la chispa y ya, una vez que arrancas, ya te arranca la red entera porque tiene la memoria, ¿no? Y también caminar, correr, hablar, movimientos corporales. Aunque yo esto lo puse porque lo leí, pero yo no estoy de acuerdo. No sé si los movimientos corporales están en estos patrones metidos. Estos yo creo que están en otras redes. Aunque lo puse, me dejé llevar por la información que leí, pero aquí pondría un question mark. Aquí. ¿Y aplicaciones que tienen? Bueno, pues aplicaciones en traducción automática, procesamiento del lenguaje multilingüe y subtitulado, automático de imágenes y de vídeos. Esto es lo que hacen los subtitulados automáticos de los vídeos. Al combinarlo con las neuronales, los convolucionales neuronales, o sea, con las redes convolucionales. Este se aplica, el GRU, este que hemos visto aquí, en robótica, aquí, en las recurrentes cerradas, más de largo plazo, se emplean en robótica para movimientos complejos, sobre todo, estimulados por sensores de recepción continua, análisis de series temporales, reconocimiento del habla, traducción automática, videojuegos y medicina. Otro algoritmo que se implantó, no sé si está si este se utiliza mucho ahora, pero en su día sí que se implantó, en la década de los 80, por los Holland, ¿no? Son los algoritmos evolutivos y genéticos. Esto se basa en la genética, que tú tienes un patrón, este patrón lo haces sobrevivir, lo sometes a un estrés para que sobreviva y solamente permites que se repliquen los que han sobrevivido, con lo cual vas enriqueciendo en la red completa de los patrones que han sobrevivido. Esto lo que haces es que la selección de individuos con menor error los vas seleccionando, o sea, seleccionas, digamos, los patrones de reconocimiento que han cometido menos error, o sea, por vía natural. Estas redes, algoritmos genéticos, son cadenas de datos, se les aplica algoritmos de cruce y mutación, bueno, para que se produzca la evolución, ¿no? Y esto se emplea en logística, planificación de rutas y entregas ópticas, ingeniería, diseño de antenas, perfiles de vehículos y estructuras complejas, y en finanzas, optimización de carteras de inversión, detección de patrones de mercado, ¿no? Y en organización, creación de calendarios y procesos complejos. Pasamos al penúltimo algoritmo, que son las redes generativas adversarias, ¿no? Esto tiene un cierto símil con los dos hemisferios que tenemos en el cerebro. Nuestros dos hemisferios son redes adversarias realmente. Lo que pasa es que están conectadas por el cuerpo calloso por millones y cientos de millones de neuronas y hacen que se pongan de acuerdo los dos hemisferios. Pero se han dado casos, en casos muy graves, que han tenido que seccionar el cuerpo calloso por situaciones de epilepsia gravísima. Pues se han dado casos de que cuando los dos hemisferios van por separado hacen cosas distintas totalmente. Lo vimos en el caso del cerebro, en ejemplos, que un lado del cerebro te manda a mover una mano de una forma, el otro de otra. Era el síndrome aquel que se desabrochaba los botones y el otro los abrochaba. Desconexión interhemisférica, sí. Exactamente. Bueno, pues esto es un símil intentando imitar eso, los dos hemisferios cerebrales. Y esto supuso un buen avance. De hecho, el tener dos hemisferios, como somos bilaterales, pues tenemos dos hemisferios además, nos hace que el cerebro progrese más rápido también, porque se van ayudando entre un lado del cerebro y otro. Los cerebros se especializan en ciertas funciones y entre ellos colaboran para al final dar un resultado único, pero son redes adversarias.
Entonces lo que se hace es una red se le da que genere y la otra discrimine. O sea, lo que hace son estas redes, en los apuntes está mejor, que veo que aquí no sale, está desviado esto, no, está incompleto. Pero bueno, una de las redes, la generadora, va tomando datos de ruido del exterior y la discriminadora lo que hace los afina y va evolucionando hasta van compitiendo entre las dos redes para que el resultado salgan los pesos adecuados. Y una red trata de engañar a la otra, pero al final se ponen de acuerdo y dan los pesos correctos a la red neural para que adivine lo que tiene que adivinar. Esto se emplea en discriminación de imágenes y generación de imágenes, mejora de alta resolución de imágenes también y modificación de ellas. Por ejemplo, estos programas que hacen cambios de edad, que te sacan una foto y vas evolucionando a ver cuando era niño, cuando tenga 100 años, cómo voy a ser, pues esto se basa en esto. También en detección precisa de objetos en imágenes y reajuste y modificación de vídeos, o sea, lo que son modificaciones y afinamiento de vídeos. Como veis, la inteligencia artificial siempre va a lo mismo, imágenes, sonidos, o sea, no es lo que tenemos ni mucho menos nosotros en la cabeza, que es mucho más. Aunque nos gana por goleada cuando hacen tareas, claro, nosotros somos capaces de contar de 1 a 100 muy rápidamente, pero si ahora te dicen, a ver, cuenta de 100 hasta 1 rápidamente, pues no puedes. En cambio, un ordenador te lo hace igual de prisa para adelante que para atrás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condicionados por circuitos neurales de memoria que hacemos de forma rápida, pero no tan rápida como un ordenador, las cosas rutinarias. Ahora, en lo que es pensamiento profundo, para nada nos ganan, no nos van a ganar en muchos años, por más que nos vendan la imagen. Y por último, la última innovación que se produjo el año 17, que es lo que ha dado lugar a Gemini, sobre todo, que es el gran ganador que parece ser que está siendo, de Google, de toda la lucha que está viendo, pues es los Transformers. Los Transformers se basan en la atención, es decir, ya te discriminan, ponen atención a una parte solamente del experimento, no cogen todos los datos. Como veis, todo lo que se han estado haciendo estos algoritmos es en reducir el número de datos porque son incapaces de manejar todos. O sea, lo que hace, como hace el cerebro, o sea, vamos a decir, el cerebro le pasa igual. Al cerebro, cuando tú estás en una situación de supervivencia, el cerebro da múltiples órdenes al cuerpo, pero los ganglios basales discriminan la única estrategia que te va a hacer sobrevivir y filtran todas las demás y las devuelven al córtex. Pues esto es lo mismo, es decir, esto lo que te hace es que se centra la atención de los datos solamente en una serie de datos y estos datos, en los datos que considera relevantes por repetición o por historia anterior, porque aquí son redes recurrentes que tienen memoria también de lo que ha pasado antes. Entonces, aquí es donde tenemos el texto predictivo, por ejemplo. Y aquí es donde se ha utilizado, por ejemplo, cuando estamos en un local lleno de gente, solamente nos conectamos con las conversaciones que nos afectan, las que nos interesan. Pues esto es lo que hacen estas redes. Esto se basó en un artículo del año 17, que lo hizo Google. El artículo se titulaba Attention is all you need. O sea, se basa en prestar atención solamente a los datos críticos que considera críticos la red. Y aquí es de donde ha salido todo, pues el procesamiento del lenguaje natural, los chatbots y asistentes 24/7 días, que se usan en conversaciones fluidas y de traducción automática, el Google Translate, la generación de artículos y resúmenes de grandes textos y textos predictivos, procesamiento de visión por Transformers, generación de imágenes y vídeos de texto y composición de música, reconocimiento de voz, el Whisper de OpenAI. El Whisper es susurrar, ¿no? Que estás obteniendo frases atentas solamente, ¿no? Y en ciencias de la vida, sobre todo, el gran éxito, el mayor éxito, lo tuvo AlphaFold de Google, porque consiguió la tarea del plegamiento de proteínas, que era imposible de hacer por un ser humano en la edad del universo, lo consiguió en un tiempo razonable. Entonces esto fue brutal el éxito que tuvo.
Y este éxito se debe al presidente de Google, actualmente es un indio, y por suerte tenemos que es una persona, a mi criterio, por lo que he estado leyendo de él para preparar esta charla, bastante sensato dentro de este loco mundo que tenemos. O sea que ahí tenemos suerte. Entonces ahora tenemos una lucha entre estas tres, el ChatGPT de OpenAI, el Claude de Anthropic y el Gemini de Google. Bueno, y el chino también, vamos a decir, están también los de la red que de China hizo, que fue una sorpresa con muy pocos recursos además. Y ya la última reflexión final de la situación en la que estamos, ¿qué ventajas principales tiene el pensamiento? Bueno, tenemos dos modos de pensamiento según Kahneman, ¿eh? Si queréis, Kahneman es premio Nobel y él planteó las formas de pensamiento, cómo pensamos, ¿no? Entonces dice que tenemos dos modos de pensamiento. Pensamiento tipo 1 es el automático, que es el que está procesando el cerebro constantemente y no nos enteramos, y el procesamiento consciente, que consume mucha más energía, y es cuando nos enfrentamos a un problema a resolver de forma analítica y consciente, ¿no? Entonces, en el pensamiento automático nos ganan por goleada. O sea, porque primero tienen un almacenamiento de datos, la inteligencia artificial, que no tiene lagunas como nosotros. Nosotros pues tenemos lagunas de memoria y además alteramos la memoria, porque recordemos que la memoria, cada vez que hacemos un recuerdo, lo mezclamos con emociones y lo vamos modificando. Entonces, la historia al final de muchos años puede ser muy distinta a como realmente fue. Entonces, después en rapidez de procesado de datos, nosotros tenemos una rapidez que es más lenta, es mucho más compacta porque involucramos al cerebro entero, es mucho más intuitiva, mezclada con emociones, pero tiene más velocidad. Lo que he puesto aquí, por ejemplo, me dice, cuenta de 100 a 1, venga, rápido, no puedes, tienes que ir pensando, o sea, tienes que hacer pensamiento tipo 2 para hacerlo, mientras que para hacer contar de 1 a 100 lo hacemos mediante pensamiento tipo 1, porque nos lo hemos aprendido desde pequeñitos. Para hacer contar de 100 a 1 tenemos que hacerlo tipo 2, tenemos que ir pensando de 1 en 1, que nos hace muy lento el proceso y nos gasta energía, ¿no? Otra ventaja que tiene es que no tiene error en las jerarquías de datos. Nosotros en el pensamiento, como pensamos por jerarquías de patrones de reconocimiento, a veces las equivocamos, las mezclamos. En la inteligencia artificial, una vez que las tiene jerarquizadas, no las mezcla ya, las tiene ya fijas. El procesado de datos no tiene sesgo cultural ni emocional, como el caso nuestro, evita mitologías y secuestro emocional como tenemos. Sobre todo con redes convolucionales y asociativas, que son las que han dado lugar a un procesado muy potente en la IA. Y en procesos repetidos y similares. Se han desarrollado algoritmos tipo Eureka, que muestra una relación analítica en fenómenos. O sea, no solamente te da una correlación, como hemos hecho, una red profunda de Deep Learning con lo que hemos hecho del perceptron, sino que te calcula, el algoritmo Eureka, te calcula la relación funcional, o sea, te calcula la matemática que hay detrás. Esto se parece mucho a lo que es el isomorfismo entre el cerebro y el mundo. O sea, nosotros lo que hacemos es que los objetos del cerebro, las redes neurales o los circuitos neurales del cerebro, los hacemos corresponder de forma biunívoca a los sucesos que nos entran por los sentidos, de tal forma que cualquier relación entre estos sucesos del conjunto cerebral se corresponde funcionalmente con la misma relación del mundo. Esto sería pues una relación de isomorfismo entre el cerebro y el mundo exterior. Esto no lo tenemos bien conseguido. Esto las redes neurales sí que mediante el algoritmo de Eureka lo consiguen mejor. Pero a cambio nosotros tenemos, o sea, nos han ganado por goleada, por lo mismo que una excavadora nos gana a fuerza, evidentemente. Pero una excavadora no es capaz de enhebrar una aguja, por ejemplo. Al tiempo. Ni es capaz de... Bueno, pero de momento no. Ni es capaz de reflexionar sobre el futuro de nuestra familia, una excavadora. Pero, bueno, al tiempo, evidentemente, claro que sí. Es así la realidad. Pero hoy por hoy ganamos por goleada en este otro aspecto.
Vamos a repasarlo. ¿Qué hora tenemos, por cierto? Menos cuarto, más o menos. Sí, nos quedan 2 minutos y acabamos. Primero, no muestra una relación casual fundamental entre el input y el output. Esto no hay una expresión analítica en el hardware anterior, o sea, hace correlaciones, anterior a 2015, hace correlaciones como máximo relaciones funcionales, pero no utiliza, como utiliza el cerebro, el análisis bayesiano. Nosotros de una forma intuitiva hacemos análisis bayesiano de causas, de cosas, de las redes, del mundo exterior que vemos. Yo, como la siguiente charla va a ser de debate sobre las 3 estas del cerebro, evolución del cerebro y redes neurales, si queréis profundizamos en el análisis bayesiano, ya que lo hemos nombrado. A mí no me importaría, para que entienda todo el mundo. Este es un tema que en ciencia se emplea mucho ahora, el análisis bayesiano, porque realmente te revela las causas de las cosas. Otro tema es que el cerebro, las redes neurales no predicen ni resuelven situaciones inesperadas, cambios radicales de input, ni más allá de los patrones de reconocimiento ya aprendidos. Hace interpolaciones, pero no hace extrapolaciones, ni genera metáforas ni intuiciones como nos hace el cerebro. Las redes, la inteligencia artificial solo tiene plasticidad tipo 1. ¿Qué es plasticidad tipo 1? Lo veremos en las charlas porque dedicaremos una solo a este tema de la plasticidad cerebral, pero lo adelanto ya. Estas redes de inteligencia artificial aumentan e inhiben muy bien las conexiones entre neuronas, hace una plasticidad funcional de redes neurales, pero no tiene la plasticidad que tenemos nosotros de crear nuevas conexiones. Nuestro cerebro está constantemente generando dendritas o inhibiendo dendritas nuevas, constantemente, según las vamos practicando, nos generan conexiones nuevas o nos las inhibe. Esa es la plasticidad tipo 2, ni la plasticidad tipo 3, que es la creación de nuevas neuronas. Nosotros tenemos creación de nuevas neuronas y hay animales que incluso en abundancia. Por ejemplo, los pájaros, que lo nombramos una vez, los pájaros no pueden llevar peso, porque les costaría la vida, ¿no?, llevar más peso de lo que pueden. Entonces, cuando tienen el canto de cortejo, generan neuronas solo para el canto. Y entonces, cuando ya han hecho el cortejo, se hacen una apoptosis de estas neuronas y desaparecen. Y hasta el año siguiente se quitan peso. Entonces, nosotros no es tan exagerado como eso, pero sí se han visto migraciones de neuronas que se generan en el hipocampo, que van migrando a zonas cercanas al cerebro emocional que tenemos, ¿no? Entonces, tampoco, y otra de las cosas muy importantes es que no tienen computación dendrítica. O sea, una neurona de IA es un punto, una neurona nuestra es un computador entero, porque hace computación dendrítica a las propias neuronas. Y ya con esto, pues, yo he acabado. Si queréis preguntas, encantado de poder comentar cosas. Yo me tengo que ¿No? En la universidad Sí, se están haciendo ahora un montón de... Espera, toma si quieres. Ahora en la universidad donde estoy dando clases, no yo, pero sí sé que hay un montón de tesis y trabajos que se están haciendo de comparación de resultados de todas las IAs que hay ahora. Entonces le hacen una pregunta o tienen un objetivo y se lo proponen a la IA para que, a ver, la rapidez y la agilidad y la fiabilidad con la que se llega a ese objetivo. Y bueno, pues es bastante curioso ver cómo de todas estas IAs, yo tengo 5 IAs ahora en el móvil, y le haces una pregunta y cada IA profundiza según qué campos o según qué temas más en la respuesta. Entonces es muy curioso eso. De hecho tengo por ahí una clasificación que no me acuerdo porque mis neuronas se han borrado, pero sé que tengo una clasificación de qué IA es más interesante para qué tipo de preguntas. Hombre, la que
Sí, sí, sí. La que más datos tiene es la de Google. Claro, lógicamente Google es el mayor almacén de datos del mundo hoy día. Sí. Entonces, si es en profundidad puede haber otras, pero si es en número de datos es la ganadora. Sí, sí. Es que Google tiene esto. Claro, claro. Nos está escuchando todo el día. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? El algoritmo de... Lo que más me... es que os quedéis con el algoritmo de propagación de backpropagation. Es importante porque es la base de todo. O sea, es de donde nació el arranque de la IA, porque todo lo demás han sido algoritmos de acompañamiento y de evitar tantos datos. Pero lo que hizo nacer la IA fue el algoritmo de propagación, de backpropagation. Si lo habéis entendido, tenéis alguna pregunta, eso es importante porque es la base de todo.